es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito Electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Ahí están los cantantes. ¿Cómo está, comunidad? Buenas noches. Bien o feliz. Tome asiento. ¿Cómo se llama? Eduardo. ¿Don Eduardo qué? Eduardo Choque. Eduardo Choque. Viene por la radio y me dice, nosotros somos de los... De la ciencia gnóstica. De la ciencia gnóstica. Y entonces yo le digo, ¿y por qué no hacen conocer su posición? Me dice, bueno, puede ser, me dice, entonces lo invito para que esté el día en el programa y nos cuente qué son los gnósticos. ¿Creen en Dios, no creen en Dios? ¿O son católicos, evangelistas? A ver, cuéntenos, ¿qué son los gnósticos? Antes de nada, un saludo cordial, afectuoso a esta tierra tan hermosa, a esta tierra culta, a todos los habitantes de esta maravillosa ciudad de Sucre. Sin antes saludar, sin antes de decirles buenas noches a todos y a todas, pues nosotros nos sentimos muy contentos de estar en este maravilloso canal. Entonces la pregunta que me hacía, ¿qué es la ciencia gnóstica? Podríamos decir que la palabra gnosis tiene un origen griego que significa conocimiento, pero la pregunta sería, ¿qué tipo de conocimiento? Entonces la ciencia gnóstica busca ese conocimiento interior, pero ¿dónde se encuentra ese conocimiento interior? Dentro de nosotros. ¿De qué estamos hablando? De esa inteligencia superior que está dentro de nosotros, esa inteligencia superior que en todo ser humano se encuentra en estos momentos en un estado inerte, inactivo. ¿Todos somos inteligentes entonces? La pregunta es muy buena. ¿Todos somos inteligentes? Sí, pero que esa inteligencia superior, decía, está en un estado inerte. ¿Pero qué queremos decir? ¿Cómo podríamos nosotros demostrar esto? ¿Es real? ¿No es real? Veamos la naturaleza, miremos la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué hace un ave en el espacio? Se deleita, baja, sube, se explaya prácticamente. Pero la pregunta sería, ¿en qué universidad estudió esta ave aeronáutica? ¿Dónde estudió? ¿Cómo sabe? Pero es un instinto. Exactamente. Es como los perritos. ¿Qué más hacen los perritos que hacerle gracias a sus dueños, los que tienen suerte de tener dueños, pero no hacen más nada, o son inteligentes los perros? Mire, cuando hablamos de los perritos, que prácticamente le vemos tan pequeños, pero en realidad no son pequeños, tal vez son grandes, más que nosotros. Pero veamos, vamos a la práctica. Por ejemplo, los sentidos que tiene un perro es superior a nuestros sentidos, porque nosotros sabemos muy bien que nos manejamos con 5 sentidos inferiores, no más. En cambio, un perrito, como lo decimos, o como acabo de escuchar, mejor, pues puede captar, podríamos decir, a kilómetros, que viene acercándose su amo. ¿Y cómo sabe? La pregunta, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe el perrito que el dueño, su amo, ya está cerca de la casa? Entonces se mueve la cola, etc. Entonces ahí, por ejemplo, sí, tiene un sentido en actividad que nosotros no la tenemos. Pero ¿qué quiero decir? De que a nosotros, los seres humanos,
me atrevo a decir con el respeto de la sociedad que nos acompaña por este medio, que estamos equivocados, de que nosotros como seres humanos no somos superiores a los animales. ¿Somos inferiores? No somos tampoco inferiores. ¿Somos iguales? Tampoco. Si lo que pasa es que los animales son parte de nosotros, ¿sí? Ellos están en un proceso. ¿Quién va a creer? Pero sí están en un proceso. ¿Pero qué tipo de proceso? ¿A qué nos referimos? Por eso que es tan importante lograr el desarrollo de ese conocimiento interior que late dentro de nosotros. ¿Ustedes creen en la reencarnación? Qué bonita pregunta. Uno se puede nacer en perrito, o si mejora, si es muy bueno en esta vida, va a nacer en otro ser superior. ¿Eso piensan ustedes? Sí, mire, la pregunta realmente es bastante importante, ¿no? Yo me atrevo a contestar lo que nos enseñan los sabios, los filósofos, del antaño, del pasado. ¿Qué nos dicen? La mejor manera de pensar es no pensar. Entonces, la ciencia gnóstica a nosotros nos enseña no qué pensar, sino cómo pensar. ¿Qué queremos decir con eso? De que nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como realmente son. Si logramos aprender a ver las cosas como realmente son, pues vamos a darnos cuenta de que no estamos viviendo por primera vez sobre la faz de la Tierra. Pero, ¿eso es reencarnación? Sería la pregunta. Y la respuesta sería de que sí existe la reencarnación. Pero ¿cómo saber que uno realmente retornó nuevamente a esta vida? ¿Cómo saber? ¿Pero ustedes piensan que solo hay vida en la Tierra? Es decir, uno muere y se reencarna solo en la Tierra. Mire, primero, son dos preguntas. Tenemos que estar seguros de que no solamente en este plano tridimensional existe vida, sino que existe vida inclusive en otras dimensiones. Existen civilizaciones prácticamente bien organizadas en otros planetas. Nosotros no somos los únicos que vivimos. Existen otras civilizaciones. Por eso yo repito, ¿cómo saber que realmente esto es cierto? Porque si nosotros lográramos afirmar de que realmente existe, entonces quedaría en teoría. Nosotros prácticamente queremos invitarles a que nos detengamos un momento. ¿Para qué? Para activar esas partes superiores que tiene este cuerpo físico. Así, sí, si logramos desarrollar, entonces para nosotros, todo lo que nosotros estamos diciendo en este instante, sí, es posible. Pero que mientras nosotros no desarrollemos esos sentidos superiores que late dentro de nosotros, es más que imposible. ¿Qué queremos decir? Nosotros los seres humanos tenemos 5 sentidos inferiores y 7 sentidos superiores que están en un estado inerte. Pero a ver, volver a este tema de la reencarnación. Bueno. ¿Ustedes creen en la reencarnación? ¿Usted cree? Bueno, ¿Usted se ha reencarnado? bonita pregunta, ¿no? Mire, la reencarnación, ¿quiénes se reencarnan? ¿Quién nos enseñan los sabios? Especialmente los asiáticos. ¿Qué nos enseñan? De que la reencarnación sí es posible. Pero ¿quiénes se reencarnan? Los seres humanos que han logrado el desarrollo interior. ¿Y los demás? Y las personas que no logramos el desarrollo interior de este cuerpo físico, lamentablemente ni siquiera sabemos que no sabemos.
O sea, ¿qué quiero decir? No nos damos cuenta por qué estamos en este sitio. No sabemos el origen de nuestras tragedias, por ejemplo. No sabemos por qué y de cómo llegamos a Sucre. No sabemos. La verdad es que nosotros desconocemos la realidad de nuestra existencia. Y si alguien, yo soy reencarnación de alguien. Qué bonito. Mire, yo indudablemente le diría de que sí, pero lo triste es que usted no se da cuenta de que es reencarnación de alguien. No sabe. ¿Por qué? Porque no recuerda. ¿Por qué no decir, mire, vamos a ampliarlo más el tema? No recuerda sus vidas pasadas. No soy capaz de decir, antes era un caballo, antes era una víbora. ¿Eso? No. ¿Hay algunos que pueden decir eso? Miren, hay leyes y leyes. Hay leyes, por ejemplo, del reino animal. ¿Ve? Hay leyes del reino vegetal y hay leyes humanas que nosotros prácticamente desconocemos esas leyes. Si lográramos conocer las leyes humanas y las leyes de los animales, seguramente tendríamos una idea en qué nivel de desarrollo nos encontramos. ¿Qué necesitamos hacer? Hacer un estudio. ¿Hacer un estudio de quién? Entrarnos a las mejores universidades, estudiar libros, etcétera, etcétera. No. Sino que necesitamos detenernos para hacer un estudio sobre nosotros, para hacer un estudio de esta estructura física. Por ejemplo, ¿por qué pensamos? ¿De dónde viene el pensamiento? ¿La mente es físico o no es? Otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es la razón de nuestros sufrimientos? Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos tantas tragedias en la vida? ¿Por qué tenemos fracasos? ¿Y por qué tenemos éxitos? ¿A qué se debe todos esos detalles en nuestra vida? La ciencia gnóstica propone a la humanidad de qué manera nosotros podemos prácticamente conocer todos los detalles que nos sucede. O sea, cuando nosotros decimos ciencia gnóstica, es porque nosotros podemos vivenciarlo, experimentarlo, conocerlo. Y entonces habían conocido la reencarnación. Estoy tocando este temita. ¿Hay alguien que pueda decir, yo me he reencarnado, yo soy gnóstico, sé que era antes, o eso todavía no han llegado? Mire, con el mayor agrado nosotros vamos a contestar esa pregunta. Vamos a hacer mención a un sabio contemporáneo conocido como el iniciador de la era de Acuario, el venerable maestro Samael Aumbeor. Otro maestro, un Paracelso, un Galeno, un Sócrates. Prácticamente ellos conocieron quiénes fueron. Otro filósofo contemporáneo conocido como el venerable maestro Laxmi, él afirmó en todos los medios de comunicación de que sí, él conoce quién es y sabe quién es. Por eso que esta ciencia a nosotros nos lleva a conocernos realmente quiénes somos. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Y creen en Dios? Dios. Miren, la palabra Dios. ¿Es una palabra? Mire, si ¿O es un ser? Mire, vamos a agarrar desde dos puntos de vista.
la sustancia o la energía universal mejor, ¿ya? En el medio oriental, allá en el oriente, es conocido como Dios. La energía universal, conocido como Dios. Pero si nosotros vamos adentrándonos en esa palabra Dios, ¿ya? ¿Qué podríamos contestar? ¿Cuál sería la respuesta? Dios, la letra D, divino, infinito, omnipotente, supremo. Pero eso es en castellano. Claro. Y en inglés, por ejemplo, God, entonces, ¿qué significarían esas letras? ¿Ve? Bueno, mire, si nosotros agarráramos la palabra divino, la pregunta sería, ¿radica dentro de nosotros lo divino? Y la respuesta es sí. ¿No es que hay momentos que nosotros nos extasiamos, surge una inspiración o surge una bondad? ¿Qué está allí? Esa energía superior que late en la naturaleza. Porque ¿qué es lo que sostiene en la naturaleza? Si no es una energía. Y nosotros somos una energía. Somos una energía. Pero ¿qué necesitamos? Saber verdaderamente que sí somos energía. ¿Qué necesitamos hacer? Simplemente detenernos en la vida. Detenerlos. Como alguien dijo, detengan la vida que me quiero bajar. ¿Qué quiero decir? Necesitamos detenernos para poder analizar esta existencia. Y yo repito, para eso nacemos, para analizar, para saber realmente ¿existe Dios? ¿No existe Dios? Si existe, ¿dónde está? Entonces, ¿quién es su papá? Entonces veamos esos detalles. Pero al llegar ustedes a alguna conclusión después de tantos estudiosos que deben tener, ¿hay Dios? Mire, ¿o hay energía nomás? Mire, vamos a ir algo religioso, porque entramos en ese campo. La ciencia gnóstica maneja también la parte religiosa, porque si uno no es religioso, no podría ser científico. Entonces, ¿un ateo? Un ateo, por ejemplo, es una persona que cree en que no cree, o no es así. Cree en que no cree en Dios. Entonces, ¿en quién cree? Un ateo no va a creer en la reencarnación. Bien, la ciencia gnóstica, el estudiante de la ciencia gnóstica es eminentemente religioso. Es eminentemente filósofo, artista y científico. Porque si uno es científico y no es religioso, entonces uno entra en un desequilibrio. ¿A dónde llevar el desequilibrio? Prácticamente a cometer muchos errores. Entonces, si nosotros hablamos de Dios, tenemos que ser primero eminentemente religiosos. ¿Qué quiero decir? Entonces, ¿ustedes qué piensan del Papa, de Dalai Lama y otros? Qué bonita pregunta. Mire, cuando nosotros hablamos de me atrevo a decir, de este ser como es el sagrado Papa, vamos a decir, porque para nosotros todas las religiones son perlas preciosas. Para nosotros no existe religión que esté fuera del orden. Tenemos mucho respeto y consideración a todas las religiones. Respetamos profundamente a la religión católica, y cuando hablamos de Dalai Lama, sabemos que Dalai Lama es un gran iniciado. Que cuando digo iniciado, quiero decir, es un hombre, es un ser que logró desarrollar la parte interna. Cuando digo desarrollar la parte interna, siempre me estoy refiriendo a qué. Me refiero de que ese Señor, ese bendito ser,
logró conocer quién es decir, quién ha sido, a qué vino y a dónde va a ir. Esas son las incógnitas, las preguntas que muchas veces hoy en día nadie logró contestar. Y van a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, hacen sus cultos ustedes. ¿Qué son los gnósticos? ¿Son una secta, un grupo de amigos? ¿Qué son? Bueno, la pregunta sí. Mire, la ciencia gnóstica es una institución legalmente establecida en nuestro país y nosotros estamos prácticamente en todos los países de Latinoamérica, Centroamérica y parte de Europa. Lo que nosotros estudiamos son, el primer paso que hacemos es servir a la humanidad. ¿Por qué? Porque hemos comprendido de que esta humanidad, también nosotros, carecemos de valores. Lo que nosotros trabajamos es en eso que se llama en la búsqueda de valores, de que la sociedad recupere los valores, porque si hoy en día podemos ver la televisión, el periódico, violencias y más violencias. La ciencia gnóstica, nosotros los estudiantes gnósticos, el único propósito que tenemos es servir a la humanidad. Nuestro propósito es ayudar a la humanidad, servir a la humanidad. Por eso que hoy en día nosotros nos presentamos en este canal para que reflexionemos. Cualquiera diría es candidato, porque los candidatos hablan eso. Nosotros estamos al servicio de la humanidad. Los gnósticos se reúnen, ¿dónde se reúnen? ¿Quieren invitarles? ¿Alguien por curiosidad puede ir o mejor que no vaya? Mire, la verdad es que la ciencia gnóstica en la ciudad de Sucre tiene su sede en la calle 4, número 70, frente a la Facultad de Economía. Allí las clases que nosotros o las conferencias que ofrecemos a la humanidad se basa, tiene como pilar la recuperación de valores. Yo quiero ampliar un poco más esto, porque las capacidades que nosotros tenemos es mucho más, no solamente es valores, sino que este cuerpo físico tiene facultades, tiene poderes, que nosotros prácticamente lo tenemos a un lado, todos esos valores, virtudes que lo hemos dejado, perdonen el término, tal vez en un rincón, y nos hemos dedicado únicamente al desarrollo intelectual. Eso ha hecho que nosotros perdamos nuestros valores, porque hoy en día lo ideal sería de que uno sea un buen abuelito, sea un buen hijo, buen padre, ya haga un cambio en su vida, pero que uno no sabe cómo hacer un cambio. La ciencia gnóstica prácticamente entrega técnicas y métodos cómo lograr tal transformación en la vida. ¿Y qué día se reúnen? Las reuniones que nosotros tenemos, prácticamente las invitaciones, las conferencias, esto tiene niveles. Por ejemplo, nosotros llamamos a una conferencia que lo llamamos la primera cámara, que todas las personas están invitados a esa dirección en el horario de las 7 de la noche, los días lunes, miércoles y viernes, los domingos a las 5 de la tarde. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es de que nosotros, como humanos, tenemos que despertar el conocimiento interior, esa inteligencia superior que prácticamente está en un estado inerte, dentro de nosotros inactivo. ¿Por qué no podemos nosotros despertar eso? Eso que es prácticamente lo más grande que existe dentro de nosotros. Lo único que nos tenemos que hacer, como dije, detenernos, pararnos, relajarnos y preguntarnos, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y uno
en ese momento, por una gracia de la divinidad, yo me atrevo a decir, tiene la oportunidad de tener una respuesta. ¿Por qué? Porque uno no solamente tiene neuronas en el cerebro, también uno tiene neuronas en el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es nada nuevo. La ciencia oficial lo prácticamente mostró a la humanidad. ¿En qué sentido? De que nosotros no habíamos tenido únicamente neuronas en el corazón, sino también neuronas en el corazón, como un gran descubrimiento. Sí, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque ellos han podido ver con los instrumentos sofisticados de que sí tenemos neuronas en el corazón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir de que siempre los estudiosos del pasado, como Paracelso, como Galeno, como Sócrates, habían hablado de que nosotros necesitamos bajar de la cabeza al corazón. Entonces, necesitamos aprender a dar solución, o mejor dicho, a pensar con el corazón, porque sí, las neuronas del corazón tienen la capacidad para dar solución a los problemas que uno tiene. Inclusive esto podríamos ampliar mucho más, porque a través de estas del corazón podríamos nosotros percibir lo que interiormente un humano, un ser humano tiene. ¿Y son exitosos ustedes? ¿Hay imágenes del mundo que me pueda decir usted, tal persona es gnóstica, por ejemplo, exitosa, o son del montón? Qué buena pregunta. Mire, un estudiante gnóstico, ¿qué busca? ¿Qué anhela? ¿No? ¿Y qué entendemos por éxito? Para nosotros, ¿qué es éxito? Vean ustedes, vayamos al análisis correcto, real. ¿Ustedes quién es su ejemplo? A ver, ¿Cómo quién quisieran ser ustedes? mire, vamos a dar un ejemplo. Los abuelitos asiáticos, en ese mundo asiático, reciben el título de maestros, ¿sí? Reciben el título de maestros. ¿Por qué? Porque verdaderamente tienen un conocimiento real. ¿Cómo se llama uno de ellos? Bueno, los nombres no sé, pero con claridad, con exactitud y precisión, estamos afirmando que todos los abuelitos en ese lado del mundo reciben el título de maestros. ¿Y ¿Por ellos qué? son gnósticos? Precisamente la ciencia gnóstica, este conocimiento interior, siempre ha estado en todas las culturas. ¿Esos son gnósticos? ¿Esos abuelitos de Esos abuelitos asiáticos tienen el conocimiento interior, el conocimiento del ser. ¿Y son gnósticos? El gnóstico busca lograr tener el conocimiento del ser. ¿Quieren ser como ellos? Busca. Ese es el anhelo. Eso debería ser no solamente nosotros. Esa es la imagen que ustedes quieren. Otros querrán ser presidentes, otros querrán ser científicos, otros querrán ser astronautas. Ustedes quieren ser como los abuelitos del Asia. Bueno, yo iba, está bien, la pregunta... 2 minutitos me quedan. Ya. Entonces, los abuelitos reciben el estatus de maestros. ¿Y qué pasa con los abuelitos de esta región del planeta Tierra? Lo que pasa es que nosotros no queremos ver a los abuelitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros abuelitos no se cultivaron en su juventud. En otras palabras, pues no tienen un conocimiento real. Más al contrario, podrían tener un título, podrían tener 10 títulos de doctorado, pero un día tiene que fallecer, 80 años se va. ¿Y dónde quedan los títulos? ¿Acaso no es? Tiene que ir a un lugar donde tiene que terminar las polillas porque se muere, el nieto va y le dice hay que votarlo. ¿Qué aprendió? ¿Qué enseñó el abuelito? ¿Qué sin embargo ha sido rector de la universidad? Bueno, perdón, ha sido Creo que se perdónenme ese término, yo con todo respeto, mire, una equivocación, inmediatamente corrijo esto, sino podría haber sido un gran intelectual, ¿ya? Pero ¿qué logró? ¿Tiene un conocimiento interior?
no tienen conocimiento interior, o sea, no tienen conocimiento real de este cuerpo físico, no tienen conocimiento real de lo que es el universo. Y entonces el gnóstico busca tener un conocimiento real de este cuerpo físico y busca tener un conocimiento real del universo. Y la próxima vez que nos encontremos, entonces me va a dar ejemplos de quienes tienen conocimiento real de ese su cuerpo. Gracias por haber estado en el programa. Los gnósticos entonces se reúnen en la calle 4, ¿me ha dicho? Sí, calle 4, número 70, frente a la Facultad de Economía. Y nos seguiremos encontrando. Gracias. Mire, nosotros somos agradecidos. No, pues aquí, mire, hemos conocido un poquito más de los gnósticos. Que nos vaya bien. Después de la pausa yo le voy a contar a usted que vamos a hablar con el encargado de la empresa Volcán, que ha denunciado irregularidades en el municipio antes y ahora. Entonces, haremos una pausita y estamos con él. Muchísimas gracias. Circuito electoral. Al señor Carlos Flores Mafne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alina Cuentas Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Sucre, ciudad colonial. Ciudad estudiantil, donde se respira cultura. Historia, donde se vive en familia. Si visitas Sucre, seguro que volverás. Del 17 al 20 de marzo, en Sucre, Feria Internacional de Turismo. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, sede de grandes eventos. El APAS trabaja continuamente para llevar agua potable a las familias de Sucre. Para ello requiere el pago puntual de sus consumos. Actualmente se está procediendo al corte del servicio a los usuarios que tengan más de 2 facturas acumuladas. Evítese molestias. Cancele sus facturas en los puntos de cobranza de la empresa, como también en las entidades financieras de Proden y Banco Sol. El APAS recomienda el pago oportuno del servicio prestado. Cuidar el agua es una responsabilidad de todas y todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. Carlos está con nosotros desde hace muchos años y no piensa dejarnos. Será por nuestros productos. Tal vez por nuestras promociones. Será por nuestros precios. No. Carlos no piensa dejarnos por algo mucho más importante. Y es que en Entel nos dimos cuenta hace 50 años que hablar no es la única forma de comunicarse. Por eso, todos somos Entel. Empresa fiscalizada y controlada por la ATT. Circuito electoral. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Encantado.
llegó su micrófono, me dice Muchas que estaba de gracias. viaje, fue a Potosí, volvió de la Volcán. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Efraín Avendaño. Don Efraín, un poquito más lejito su micrófono para que se lo escuche mejor. Ok. Efraín es de la Volcán, de esas poderosas cocinas de antes. Creo que eran las primeras que hacían a gasolina, a No, querosén. era gota A gota y a querosén. y a querosén. Eran cocinas industriales en su momento, muy novedosas en nuestro medio. Evidentemente no soy de esa generación. Fabricadas aquí. Fabricadas en Sucre. Ya. Teníamos el orgullo y la satisfacción de decir, este es un producto chuquisaqueño que se lo distribuía a nivel nacional. ¿Y Volcán vino de qué? Yo ya soy segunda generación. Ya. Esta empresa data de los años 50 aproximadamente. ¿Había alguien que apellidaba Volcán o solamente por no. energía del volcán? Bueno, no sé por qué asunto, mi tío, que era el propietario original de esta empresa, le puso el nombre de Manufacturas Metálicas Volcán. Ya son más de 60 años de existencia en el mercado. Entonces, nosotros ¿eres somos heredero? segunda generación, heredero del nombre. Del nombre, ¿no? Del nombre, porque prácticamente lo hemos recuperado. Porque al fallecer mi tío, Ya. la familia directa de él, sus hijos, es decir, y su esposa, tomaron la decisión de vender la misma. La vendieron a una cooperativa minera, relocalizados de Potosí en el periodo de la recesión, estamos hablando del 86 para ser precisos. Y bueno, esta cooperativa no pudo funcionar como tal al mando de esta empresa. De a poco entró en quiebra. Al enterarme, con mucha pena, considerando que yo era alumno de esta escuela, mi tío ha sido mi instructor, capacitador, Sí, etc. entonces ahí- He trabajado desde los 7 años, Ya. para que tenga una idea precisa. Aprendí muchísimo. Obviamente tampoco dejé de estudiar. Es por eso que con mucho esfuerzo y sacrificio pude titularme. Entonces asumimos la responsabilidad directa de llevar adelante esta empresa a partir del 96. Son 20 años que estamos al mando de esta empresa, con mucha satisfacción, porque hemos podido generar nuevamente maquinaria, equipo, personal, infraestructura adecuada. ¿Diseñan, fabrican sus equipos? ¿Cómo hagan? Nuestros modelos son exclusivos de Manufacturas Metálicas Volcán. Continuamos con ese legado que nos ha dejado mi tío en lo que se refiere a la calidad, el buen producto, la buena presentación y sobre todo la garantía y la satisfacción del cliente. A ver, yo me acuerdo de usted el año pasado o el anteaño pasado, creo que fue el 2014. Llegaron, después de dar una conferencia de prensa en la Federación de Empresarios Privados, con doña Susi Sandoval, llegaron al Consejo Municipal, pidieron audiencia. Exactamente. Y en la audiencia ustedes señalaron que les habían, no sé, pedido algún favor para que puedan aprobar una licitación y después no escuchamos más nada. ¿Qué habrá pasado, no? Eso es cierto. Nosotros participamos de un proceso de licitación en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre relativa al aprovisionamiento de mobiliario de uso escolar. También de mobiliario en ese momento. Estamos hablando prácticamente del mismo proceso. El mismo, 2 años, el ese mismo mismo proceso. proceso. Se trata del mismo proceso. Este proceso ha iniciado exactamente en el mes de septiembre del 2014. Y como consecuencia de haber sacado una resolución para favorecer con la adjudicación a empresas del interior con mayor precio, es de que nosotros reaccionamos, porque nuestra propuesta era mejor, pedían 1 año de garantía para el mobiliario. Ya. Nosotros ofertamos 3 años de garantía, el triple. Ya. Nuestra propuesta económica era la más conveniente porque el importe era menor en relación a las otras propuestas. Pero sucede que adjudican a empresas con mayor precio y lo peor de todo del interior. Pero En teoría, hay una comisión calificadora. Calificadora. Comisión de calificación. Ellos no tienen reglas para calificar. Si hay una garantía menor, el otro que tiene una mayor garantía tendrá más puntos. Si este cobra más caro, el que cobra menos tendrá más puntaje. ¿No tienen normas en esa comisión? Hay normas y eso está establecido en las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en el Decreto Supremo número 181 también, que es el que rige, y además está también todo determinado en el documento base de contratación. La pena es que en esa oportunidad
nosotros presentamos certificaciones emitidas por Promueve y ProBolivia, que nos otorga el Viceministerio de Desarrollo Productivo, con el propósito de darnos preferencia en el proceso de calificación y evaluación. Por ejemplo, por el tema de ser pequeña empresa, tenemos un porcentaje del 10%, un porcentaje a favor del 10%. Por fabricar un producto que en la sumatoria de mano de obra y material sea superior al 50%, tenemos un beneficio del 20%. Y porque solamente participa la mano de obra en el proceso productivo y los materiales son de origen extranjero, tenemos un beneficio del 10%. En su momento nosotros hemos presentado las certificaciones respectivas dentro de nuestra propuesta, pero lamentablemente no se nos ha hecho valer en el proceso de evaluación. Es en ese sentido que a la única empresa que no le han aplicado los márgenes de preferencia fue a la nuestra, y como consecuencia de ello nos desplazaron a un segundo y tercer lugar. Cosa absolutamente ilegal. ¿Y hubo eso de pedirles alguna ayudita, algo? ¿Cómo fue? Antes de que saquen la resolución de adjudicación, alguien, no sé quién, vía llamadas de celular y de teléfono, evidentemente me han propuesto de que yo pueda aportar un cierto monto. ¿Le decían porcentaje o un monto? Fue un monto específico. ¿Se acuerda cuánto? 100.000 bolivianos. O sea, aporte 100.000 bolivianos. Aporte 100.000 y le vamos a beneficiar con la adjudicación. Ya. Yo nunca he sido objeto de soborno ni lo voy a hacer. Mi conducta se ha regido siempre por lo correcto. Pero nunca le habían pedido así. Jamás me pidieron así, de la forma en la que lo habían hecho. ¿Cómo se siente usted ahí? Posible ganador, pero que le digan, va a asegurar el que gane si da 100.000 bolivianos. Me sentí incómodo, me generó conflicto a mi familia, porque no solamente me llamaron a mí, llamaron a mi casa, a mi teléfono fijo, hablaron con mi esposa y entramos en un momento de crisis entre mi esposa y yo, porque mi esposa se puso nerviosa, me transmitió su incomodidad a mi persona y bueno, lo dejamos así y no acepté. Y supongo... Y por tanto, no ganó. Supongo que ese es el motivo por el que finalmente no se me adjudicó, porque se adjudicó a otras empresas que no tenían el mérito ni el derecho. Es más, todo estaba sobredimensionado para esas empresas y definitivamente no estaban al nivel nuestro, que con derecho y por mérito... ¿Quién es el responsable de esa comisión? ¿O han cambiado? Ha habido cambios. ¿Quién era antes? Mire, los nombres no puedo determinarlos, solamente le puedo decir... ¿Principal o eran externos de la alcaldía? No, todos son internos, dependientes del gobierno municipal. Y estaríamos hablando de la unidad de educación por el tema de mobiliario. El responsable del proceso de contratación de ese entonces era el señor Humberto López. Ya. Como responsable. Ahora, ¿quiénes participaban en la comisión? Eran varias personas, son varios técnicos, están arquitectos. Obviamente él es el responsable. Y cuando no ganaron, ¿usted no se animó a entrar en un proceso, en un juicio, en una demanda? Lo que presumimos nosotros que iba a ocurrir con el apoyo de la empresa privada. La pena es que hay que ir por pasos. Por eso es que este proceso se ha demorado hasta la fecha. En 6 oportunidades se ha convocado con el mismo propósito, adquirir mobiliario de uso escolar, en 6 oportunidades. ¿Y nunca se ha adquirido hasta En las 6 hemos ganado. ¿Ustedes? Volcán. Nosotros. Ya. Volcán hemos ganado. Y siempre han buscado argumentos, artificios, argumentos inventados fuera de lugar, fuera de la ley, y han conseguido o cancelar el proceso, declararlo desierto o hacerlo caer. Definitivamente. Y para andar, esta es la sexta convocatoria. La sexta que ganamos. Porque ustedes han ganado. La convocatoria se ha hecho el año pasado. La convocatoria se ha publicado la gestión 2014. Ah, 2014. Esa es la primera, pero. La primera. Ya. Ahora, de la última. Le voy a hablar para acortar el tiempo. Digamos, evidentemente, han habido 4 impugnaciones. Las 4 nos han dado la razón. Entonces, habiéndonos dado la razón, han buscado otros motivos
para cancelar o para declararlo desierto. Le voy a hablar de las últimas 3 convocatorias. La penúltima, la antepenúltima tendría que ser, incorporaron nuevas condiciones adicionales a la que antes no habían condiciones adicionales. Pero como querían de cualquier manera dirigir el proceso y beneficiar a alguna empresa, incorporaron la certificación emitida por la ABT, de la Administradora de Bosques y Tierra, como si nosotros fuéramos explotadores de madera. No correspondía. Nos exigieron la presentación de la certificación ISO 9001, acá en Sucre creo que la única que tiene es francesa, dentro del rubro de la producción de mobiliario metálico. Ninguna empresa chuquisaqueña cuenta con esa certificación. ¿Ni Sucremet? Ni Sucremet. En ese sentido, y con esas condiciones adicionales, solamente, además, le voy a decir esto más, esa condición adicional fue incorporada a sugerencia de Eduardo S.A., empresa participante de Santa Cruz. Ya. Todos los potenciales proponentes de ese entonces, y en la que estábamos en una reunión de aclaración para aprobación del DBC, dijimos que por favor no incorporen ese requisito adicional, porque ninguno de los que estábamos ahí, salvo Eduardo S.A., teníamos la certificación ISO 9001. Pero sucede que en la siguiente convocatoria imponen e incorporan esa certificación, y bueno, nosotros por amor propio, por haber peleado tanto, por haber perdido tantas oportunidades en este proceso, por orgullo y por loco tal vez, el hecho de ser chuquisaqueño persistente y cuerudo inclusive, continuamos, y éramos 2 los que participamos en esa apertura de sobres, Eduardo S.A. y Manufacturas Volcán. Sucede que entre la propuesta de Eduardo S.A. y la empresa chuquisaqueña Volcán había una diferencia de alrededor de 350.000 bolivianos. ¿A favor de quién? A favor nuestro. Eduardo S.A. cobraba más 350.000 bolivianos. Pero ¿qué sucede? Sucede que con argumentos no tan transparentes cancelan el proceso, lo declaran desierto. Esa es la cuarta. Esa es la cuarta. Ya. Perdón, ya es la quinta. La quinta. La quinta, ya le dije la quinta. La anterior a esa, se cancela el proceso, para no redundar, con el justificativo de que la partida presupuestaria no correspondía al objeto de gasto. Ese fue el justificativo con el cual declaramos desierta la convocatoria. Pero sucede que en la siguiente convocatoria sacan con la misma partida y con el mismo objeto de gasto. O sea que el justificativo era absurdo, no correspondía. Era una mentira, era un invento. ¿Cómo es posible que nos digan que no corresponde cuando en la siguiente sacan exactamente con la misma partida y con el mismo objeto de gasto? Para no entrar muy en detalle. En la última participación... ¿En la sexta? En la sexta. ¿Del año pasado? Exactamente, de la del año pasado, el 12 de octubre, ya. Se lanza la convocatoria, el 3 de noviembre se procede a la apertura, somos 4 las empresas participantes, Eduardo S.A. que continúa. E imagínense, en cada participación yo tenía que poner un importe, un monto. La siguiente obviamente tenía que bajar. La subsiguiente, imagínense a dónde hemos llegado. De los 350.000 bolivianos de diferencia que había por estrategia, yo tenía que bajar más todavía para poder ser competitivo en relación a Eduardo S.A. Y obviamente él baja su precio. Participamos Eduardo S.A., Emil Miranda de la Ciudad de La Paz, Manufacturas Metálicas Volcán de Sucre, y también participa en esta oportunidad Sucremet, por primera vez. Pero en los costos, Sucremet... Entre Sucremet y Manufacturas Volcán hay una diferencia de más de 281.000 bolivianos. Para ser precisos, Volcán ofrece 2.806.845 bolivianos. Sucremet S.A. ofrece 3.088.025 bolivianos. Haciendo el ejercicio respectivo, hay una diferencia de 281.000 bolivianos a favor nuestro.
¿quiénes quedan clasificados? Sucede que el 9 de noviembre, luego de la calificación hecha por la Comisión de Calificación, se recomienda adjudicar al ganador, en este caso Manufacturas Metálicas Volcán, porque ofrecía menor precio y tenía mejor condición a lo que se refiere a calidad, garantía, experiencia y todos los requisitos que se tienen en el DBC. Como consecuencia de esa recomendación, la responsable del proceso de contratación, que es ya no el licenciado López, sino la licenciada Ana María Mancilla, responsable del proceso de contratación, emite la resolución adjudicando a nuestra empresa. Por fin. Por fin. Después de por fin. Qué satisfacción después de 2 años de sacrificio, esfuerzo, denuncias, al haber tenido la hidalguía, la fortaleza y el valor de hacer las denuncias que hemos hecho. Por fin creímos haber encontrado justicia y creímos que valió la pena haber sacrificado tanto tiempo. Sin embargo, para continuar con este resumen, luego de esa resolución de adjudicación se nos da el tiempo establecido en el DBC para la presentación de documentación. Nosotros hacemos y procedemos con la entrega de la documentación respectiva, que entre ellas están las boletas de garantía y todo lo demás, sin observación alguna. Y de acuerdo al cronograma de actividades, la firma de contrato se la debería haber hecho hasta el 20 de enero de esta gestión. Sucede que llega el 20 de enero, nosotros nos aproximamos a contrataciones, preguntamos y nos dicen no, que esperemos, que están en proceso de reestructuración, que no hay personal, hasta que finalmente se nos comunica de que parece que no hay recursos y parece que esto se va a caer. ¿Cómo no hay recursos? El año pasado, para lanzar esta licitación, no se puede lanzar así nomás. Tiene que estar inscrito en el PAC, estaba inscrito en el PAC, tiene que estar inscrito en el POA y tiene que tener certificación presupuestaria. Esto tenía los recursos necesarios para continuar su proceso. Y las medio me queda. Las autoridades tenían que haber previsto, tenían que haber registrado o asignado esos recursos para esta gestión, pero sucede que no lo han hecho. Ahora, sacan una resolución, el nuevo RPC, que es el licenciado Álvaro Cuellar, saca una resolución cancelando este proceso de licitación, con el argumento de que no hay recursos y de que además ya no es de necesidad para esta gestión. Pero después dicen que van a hacer... Pero han hecho marchas, han expresado su opinión en las juntas escolares, etcétera, y se ha demostrado de que la necesidad es imperiosa. ¿Qué sucede? Sucede que en este interín habían estado elaborando un convenio con Suquenex para que esta empresa, por adjudicación directa, pueda producir este mobiliario de uso escolar, desplazando y desconociendo todo lo anterior que se hizo con nuestra empresa. Ante esta situación y este minutito que me queda, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Un proceso jurídico para que se pare el trabajo con Sucremex? ¿Qué van a pedir? Bueno, nosotros estamos siguiendo el conducto regular necesario, legal, primero procurando anular esta resolución. Hemos presentado los recursos respectivos de revocatoria de resolución. Tenemos que recibir una respuesta. En función de esta respuesta, vamos a continuar el proceso. ¿Cuándo habrá si no respuesta? Se reconduce, se corrige este proceso, nosotros nos vamos a ver en la obligación, la necesidad de llegar a otro tipo de instancias, por ejemplo, transparencia, Ministerio Público, y al final tendremos que hacer un proceso penal porque se nos tiene que resarcir los daños y perjuicios que se nos ha ocasionado hasta ahora. ¿Y hasta cuándo es el plazo para recibir esa respuesta? Entiendo que son 10 días hábiles, si no 15. Hemos presentado la anterior semana, estamos al pendiente. Si no cumplen en el tiempo previsto, también tienen sanción. Muchas gracias, es muy amable. Mire, hace falta el tiempo. Evidentemente, nos ha quedado corto. Les vamos a pedir a quien sea responsable en el municipio que venga a dar también su verdad y a ver si podemos contrastar. No, encantado. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó. Circuito electoral.
los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral.